El pez volador. Una obra de Onésimo Pipo Montilla. Inspirado por la genialidad y la trayectoria universal del maestro Jorge Glem. Un bote recorría suavemente las aguas de Cumaná hasta detenerse en medio de un espejo de agua turquesa. De repente, una ráfaga de plata rompió la superficie. Un cardumen de peces voladores planeó cerca de la proa, suspendidos entre dos mundos, desafiando la lógica del mar. Edward, asombrado, le preguntó a su padre: ¿por qué los demás peces no pueden volar y estos sí? Su padre le explicó que los demás peces creían que el océano era su único universo. Se conformaban con la seguridad de lo profundo porque le tenían miedo al viento. Para volar siendo pez, dijo, hacía falta un deseo más grande que el miedo. Había que nadar con una fuerza que quemara las aletas hasta convertirlas en alas. Los otros peces veían la superficie como un techo. El pez volador la veía como una puerta. Edward quedó pensativo por aquellas palabras. Después de disfrutar del paseo, se dirigieron a su hogar. En la sala de la casa colgaba un cuadro en la pared. Había pertenecido a su abuelo. Edward lo miraba con una mezcla de respeto y un deseo que aún no sabía nombrar. Un día, sin pedir permiso ni buscar razón, estiró los brazos y lo descolgó. Su padre lo encontró así, sentado en el piso, el cuadro sobre las piernas y los dedos explorando las cuerdas con la seriedad concentrada de quien no está jugando. No lo regañó, se sentó a su lado. Él también había aprendido de aquel instrumento bajo las manos pacientes de su propio padre y aunque lo que sabía era poco, se lo entregó todo, desde las posiciones y acordes básicos hasta los ritmos esenciales del folclore venezolano. Edward absorbió cada lección con una velocidad que dejaba a su padre sin palabras. Fue entonces cuando lo inscribió en una escuela de música de la localidad. Su profesor quedó atónito al ver cómo cada día el niño aprendía muy rápido y con qué agilidad sus dedos ejecutaban repiques de una limpieza impropia de su edad. El maestro le confió al padre que aquel niño no tocaba el instrumento, lo hacía cantar. El padre sonrió y respondió que su hijo no estaba aprendiendo música, estaba aprendiendo a saltar sobre el mar. Los años pasaron en un parpadeo de sol. Edward, ya adolescente, comenzó a tomar clases en una academia. Estaba dispuesto a aprender mucho más. Allí conoció a un joven violinista, elegante y soberbio, que lo desafió con la crueldad de quien cree que el arte tiene jerarquías. El violín es el rey, sentenció, y el cuatro es un instrumento limitado, un camino corto, incapaz de darle grandeza a nadie. Edward regresó a casa con esas palabras clavadas como espinas. Buscó a su padre, quien, con una honestidad brutal, admitió que el violinista tenía razón. El camino del cuatro era corto si se caminaba como los demás. Edward lo miró fijo, con una determinación nueva en los ojos. Le recordó sus propias palabras: los demás ven un techo, pero yo veo una puerta. Su impulso era ese cuatro, y juró que con él obligaría al sol a mirarlo de frente. El padre solo asintió, reconociendo en su hijo un fuego que ya lo superaba. Tiempo después, con la bendición de su padre, Edward partió a la capital para profesionalizarse. Se alojó con un familiar, pero la ciudad resultó ser fría con los soñadores sin apellido. Pronto, su cuatro dejó de ser solo un estudio para convertirse en su herramienta de batalla. Se lanzó a los autobuses, transformando el caos metálico del tráfico en el eco de su propia tierra, mientras sus manos tejían melodías imposibles frente a las miradas vacías de la gente. Una vez, un joven de mirada viva y franca lo escuchó y quedó sorprendido. Al bajarse en una parada, lo detuvo afirmando que esa técnica no se aprendía en ningún salón. Era Jason, un estudiante de dirección musical que, aunque tocaba algo de cuatro, reconoció un talento de otro planeta. Jason se convirtió en su guía y hermano. Lo motivó a inscribirse en el Festival Talento Venezolano.
Durante 2 meses fueron inseparables. La casa de Jason se transformó en su sala de ensayos y refugio. Llegó el día del festival. Tras las cortinas, Edward escuchaba armonías de jazz y suites clásicas. Jason le apretó el hombro y le dijo, no compitas con ellos. Simplemente haz hablar al 4. Ambos sonrieron. El locutor anunció su nombre. Edward salió al escenario, respiró hondo y declaró: esta pieza es mi propia historia, mi vuelo, pero se la debo a quien me enseñó el camino. Para mi padre, el pez volador. La entrada ya anunciaba la esencia rítmica del joropo de su tierra. Su mano derecha dibujó el escobillao, que evocaba el sonido de las olas del mar. Luego de varios compases, con pasión frenética, puso a cantar al instrumento, ambos se fundieron en uno solo. El público dejó de ver a un muchacho nervioso para ver al pez volador rompiendo la superficie. Fue un momento inolvidable. El gran premio fue para Edward. Esa misma noche, los músicos que habían competido entre sí terminaron prometiendo tocar juntos. La casa de Jason se convirtió en el cuartel general de una agrupación que ensayaba con intensidad, forjando un sonido innovador que pronto resonaría en todo el país. Aquel galardón se tradujo en el contrato para su primer disco. Edward volcó un empeño admirable en el proyecto sin descuidar su formación académica. Con una disciplina de hierro, dividió su vida entre los intensos ensayos nocturnos y las aulas de clase. Gracias a ese sacrificio, el grupo alcanzó rápidamente el éxito nacional, convirtiéndose en un referente de la nueva música y logrando grabar 2 producciones más que consolidaron su sello único. Tras años de constancia, Edward logró graduarse con honores de la universidad, demostrando que el talento natural brilla más cuando se cultiva con estudio. Con su título en mano y una trayectoria reconocida, el camino estaba listo para el siguiente gran salto. El talento del grupo llegó a oídos de un productor de Miami. Al partir, todos abrazaron a Jason. Él, con los ojos húmedos, agradeció ser el arquitecto de su confianza. En Miami la gloria fue total y grabaron con estrellas internacionales. Aunque los grandes sellos querían a Edward solo, él siempre dijo que no, su lealtad era su identidad. Una noche, uno de sus músicos le dijo que ya era hora, que ellos no podían seguir siendo el ancla de un pez nacido para volar por todo el océano. El concierto de despedida en Miami fue un evento magistral y cargado de emoción. En un gesto simbólico final, sus músicos bajaron del escenario uno a uno, dejando a Edward solo bajo la luz, abrazando su 4 ante una ovación ensordecedora. Ese momento marcó el inicio de su meteórico ascenso a la fama. El mundo musical quedó cautivado por la magia y expresividad que Edward lograba con el 4 venezolano, un instrumento poco conocido hasta entonces. Innumerables estrellas internacionales buscaron colaborar con él, ansiosos por fusionar sus estilos con la sonoridad única de su instrumento. Pero la fiebre por el 4 trascendió los estudios. Occidente, y especialmente Europa, quedaron sedientos de escucharlo en vivo. Las salas de concierto más emblemáticas reclamaban al fenómeno musical que estaba redefiniendo los límites entre lo popular y lo orquestal. Años después, en el majestuoso Musikverein de Viena, la élite musical aguardaba en un silencio reverencial. El programa anunciaba una obra sin precedentes, El pez volador. Al salir al escenario, el corazón de Edward dio un vuelco que lo dejó sin aliento. Sobre el podio, el director se giró lentamente, era Jason. Aquel que había sido su amigo y su guía, era ahora el maestro que dirigiría su gloria más alta. Sin importar el protocolo de la sala imperial, ambos se fundieron en un fuerte abrazo delante de todo el público, un gesto que contenía años de lucha, consejos compartidos y esa fe inquebrantable que se juraron. Edward se acercó al micrófono y, con la voz entrecortada, sentenció: esta obra es para los que no temen al salto. Porque hoy no soy el único pez que vuela,
Aquí, frente a la orquesta, está mi hermano, otro pez que también rompió la superficie del mar para llegar a este cielo. Jason marcó el primer movimiento. La orquesta inició como un murmullo de olas y Edward entró con un punteo cristalino. El rasgueo rítmico del cuatro venezolano se elevó sobre la orquesta, un canto de su tierra que reclamaba su espacio en la sala dorada. Edward cerró los ojos. Ya no estaba en Viena, estaba en el bote con su papá, sintiendo el salitre y viendo los peces de plata rasgar el horizonte. Del otro lado del océano, en la calidez de Cumaná, su padre sostenía una taza de café humeante mientras miraba la pantalla con fijeza. Al ver a su hijo levantar el 4 ante la ovación de pie de Viena, la taza quedó olvidada sobre la mesa. Se levantó despacio, con los ojos empañados, y susurró lo que siempre supo: no vuela el que tiene las alas más grandes, sino el que tiene el impulso más puro. Su pez ya no solo volaba, ahora era el dueño del cielo.